Muy buen día, estimado auditorio del programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa. Recordarles que tenemos un número WhatsApp donde usted puede mandarnos sus dudas, comentarios, preguntas, 2281 2286 54. Recuerden ustedes que además tenemos asesoría gratis aquí en la oficina de la Notaría 30, kilómetro 4.5, carretera Jalapa-Veracruz, aquí en Las Trancas, de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Asesoría gratuita en términos jurídicos para que usted resuelva sus dudas, lleve su día a día de la mejor manera, sus trámites y, ¿por qué no?, también se pueda y se sepa defender adecuadamente. Bien, el día de hoy estamos tratando un tema muy interesante que nos han estado preguntando mucho a través de nuestro WhatsApp y que son los temas de donación. Los temas selectos de donación, aunque ya hemos hablado de la donación, hoy nos están pidiendo unos temas específicos de la donación y es de lo que va a tratar el programa de hoy. Primero, la pregunta que normalmente nos hacen nuestros clientes es: ¿qué es mejor, la donación o la compraventa? Pero es una pregunta que se las voy a explicar de esta manera. Si yo les preguntara qué es mejor, un coche o una camioneta, pues la respuesta es lógica, son cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia básica entre la donación y la compraventa? Es para qué la estamos haciendo, para qué sirve. Entonces, en el caso de la compraventa, en el caso de la donación, la diferencia es el precio. Esto es, digamos que el género es la enajenación, esto es hacer ajeno, que es lo mismo que una cesión, ¿vale? Una cesión de derechos, nada más que en la cesión de derechos hablamos de dos tipos de derechos: los derechos personales y los derechos reales. Los derechos personales son los que tenemos respecto de nuestra persona y los derechos reales son los que tenemos respecto de las cosas. Entonces, en el caso de los inmuebles hablamos siempre de derechos reales porque viene de una etimología grecolatina que es res, R-E-S, que quiere decir cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos un derecho respecto de una cosa, hablamos de derechos reales. Bien. Entonces, cuando hablamos de cesión de derechos, estamos transmitiendo esos derechos. Cuando hablamos de enajenación, pues estamos haciendo ajenos esos derechos. Entonces, técnicamente es lo mismo. Ahora bien, cuando hablamos de donación, estamos hablando de una liberalidad. ¿Qué es eso? Bueno, una enajenación o cesión de derechos a título gratuito. Ese es el tema. Y la compraventa es una enajenación o cesión de derechos a título oneroso. Entonces, el precio es lo que hace la diferencia. No es que sea mejor o peor, es dependiendo de qué estamos haciendo. De manera tal que cuando viene un cliente y nos pregunta qué es mejor, decimos que no es que algo sea mejor que otra cosa, sino que depende de qué es el acto jurídico, cuál es el acto jurídico que se está haciendo. Y entonces viene la siguiente pregunta que nos hacen: ¿qué es más barato? Y entonces, como si eso dependiera de lo que vamos a hacer. Y aquí viene la primera recomendación: no haga usted lo más barato, haga lo que debe hacer. Y eso tiene un costo, pero es mejor. Y ahorita le vamos a explicar por qué.
Esto es lo importante del asunto. Mire, no es cierto que la compraventa sea más cara que la donación. Esto es, no es cierto que la donación sea más barata, sino que hay determinadas ventajas económicas en algunos casos, pero no depende de lo que queramos hacer, sino depende de qué estemos haciendo. Mire usted, como ya se los he explicado aquí, la compraventa lleva determinados impuestos. Tratándose de la donación, hay una donación que está exenta del impuesto sobre la renta por enajenación. ¿Cuál es esa? La que se hace entre parientes en línea recta sin limitación de grado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le dono a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, o le dono a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, etc. Esa es la línea recta de parentesco. O cuando le dono a mi cónyuge o a los progenitores de mi cónyuge. Esto es, a los papás de mi esposa, a los abuelos de mi esposa, porque es una línea recta por afinidad, como la línea recta por consanguinidad. Entonces, o cuando me donan mis suegros a mí, etc. Esas son líneas rectas y esas donaciones están exentas. ¿Vale? Eso es algo interesante, importante. Bien. No es que sea más barata la donación, es que tiene una exención. También, por ejemplo, tiene exención cuando vendemos la casa habitación. No es que sea más barata, es que si estamos en el supuesto donde el impuesto queda exento, entonces no lo pagamos, pero no es que en sí sea más barato. Eso ya lo hemos platicado, se los recuerdo brevemente. Estamos hablando de la donación de casa habitación. Esa exención la puedo usar cada 3 años. Son normas que cambian cotidianamente. Pues, esto que les estoy diciendo es al día de hoy. La puedo usar cada 3 años. No debe de pasar de 700,000 UDES el precio, algo así como 4 millones de pesos. Si pasa, tenemos que pagar por el excedente. Solamente está exenta la cuarta parte de la construcción. Esto es, cuando la construcción abarca hasta la cuarta parte del terreno. Si pasa, tenemos que pagar por el excedente del terreno. ¿Esto para qué lo hace Hacienda? Para que si yo construyo una casa de 4x4 en 100 hectáreas, pues no quede exento todo el terreno. Entonces estará 16 por 4. Esa es la superficie que está exenta. La demás superficie paga, etc. ¿Cómo lo acredito? Lo acredito con uno de 4 documentos. INE, recibo de bancarios, con ese domicilio. Acuérdense ustedes que la dependencia que nos da el domicilio, o sea, la nomenclatura, número de la casa, nombre de la calle, es el ayuntamiento. Entonces, yo tengo que tener mi INE con ese domicilio para que me sirva como el documento para acreditar que es mi casa habitación. Recibos bancarios igual, con el domicilio que tiene el documento municipal. ¿Qué documento municipal? El recibo del impuesto predial, la cédula catastral, etc. El domicilio que establezca el ayuntamiento. Ese es el domicilio. Y los documentos que necesito para acreditar que es mi casa de habitación, para exentar el impuesto sobre la renta, pues es, otra vez, el INE, es los recibos bancarios y puede ser los recibos de telefonía fija o puede ser los recibos de energía eléctrica. Estos, si fuera el caso, necesita hacer los últimos 2 y necesita en soporte papel y en CFDI, certificado fiscal digital por internet.
y necesitamos, de acuerdo a esto, el histórico, los últimos 2. De manera tal, con eso acreditamos esa venta de casa-habitación, acreditamos que es nuestra casa-habitación y está exenta. Ese es un ejemplo de exención, igual que el de la donación. ¿Cómo acreditamos con el notario ese parentesco, sea por consanguinidad o afinidad? Lo acreditamos con las partidas de nacimiento, con las partidas de matrimonio, etc. ¿Sale? Todos esos documentos presentamos en original al notario y él los agrega a su apéndice para que si le revisa el servicio de administración tributaria, diga sí, yo consideré que exentaba por estas razones, aquí está la documentación soporte. Perfecto. Entonces, les decía yo, no es que sea más barata esa donación, es que está exenta por hacerse entre familiares de acuerdo a las líneas y grados que establece la ley. Muy bien. Hay 2 circunstancias muy importantes que debe de considerarse. Perdón, antes de pasar a estas 2 circunstancias, también es muy común que llegue la gente y nos diga a los notarios, oiga, ¿qué me recomienda hacer? ¿Dono en vida o hago testamento? Y esta pregunta es más complicada que las anteriores porque depende de las circunstancias de el que va a donar o va a hacer testamento. De manera tal que debe de considerar que es su patrimonio y qué quiere hacer con él. Por regla general, yo recomiendo que se haga testamento. Si bien es cierto, a la larga es más barato donar y reservarse el usufructo vitalicio que hacer testamento, es más seguro hacer testamento. Y ahorita les explico por qué. Primero les explico qué es esto del usufructo. El usufructo, como su nombre lo dice, es el uso y los frutos. Cuando yo tengo el usufructo separado de la nuda propiedad, lo que quiere decir es que uno es el dueño y otro el usufructuario. ¿Quién tiene derecho a vivir, rentar, prestar, habitar ese inmueble? El usufructuario. Y el nudo propietario, aunque es el dueño, no puede entrar a disfrutar de ese inmueble hasta que vence el usufructo. Ese usufructo siempre debe estar condicionado en el tiempo y puede ser en una forma expresa o puede ser en una forma vitalicia del usufructuario. Obviamente ese usufructo no se puede trasladar con la muerte, porque si no, pues ¿para qué quiero ser dueño de algo que nunca voy a tener? Entonces se acaba con la vida del usufructuario. ¿Qué pasa si el usufructuario quiere vender su usufructo? Lo puede vender. Vamos a pensar que tiene un usufructo vitalicio. Perfecto, lo vende. ¿Cuánto va a durar ese usufructo? Pues la vida del usufructuario. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues no lo sabemos. Entonces, digamos que es una venta de esperanza. No sabemos qué va a pasar, cuánto tiempo lo va a tener, pero sí se puede. Eso es lo importante. Entonces, vean ustedes, si una persona dona la nuda propiedad, se reserva el usufructo vitalicio, él ya no es dueño de esa propiedad. Entonces, si quiere vender porque quiere comprar algo mejor o en otro lugar, etcétera, ya necesita la firma también del nudo propietario, que es el dueño. Entonces, ya se atora ahí en algunas cosas y ya no es tan fácil hacerlo. De manera tal que si él hace testamento, como ya lo hemos explicado aquí, pues indudablemente que no necesita ya la firma si quiere vender. Él puede disponer de su propiedad como quiera y cuando quiera.
aunque esté puesto en un testamento, ¿sale? Y el testamento además lo puede modificar, cambiar, etcétera. Incluso lo puede terminar en cualquier momento sin hacer otro nuevo. Eso es lo importante del testamento. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es hacer el documento de acuerdo a las circunstancias del dueño del inmueble, sea donación o sea testamento. Pero eso, pues yo no puedo como notario decirle, yo le recomiendo esto. Hágalo usted de esta forma o de esta otra, porque depende de las circunstancias de cada quien. Yo lo que puedo hacer es decirle cuáles son las consecuencias legales de lo que está haciendo y usted decidir. Muy bien, le recuerdo que está usted en el programa El Derecho es para Todos, que soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, Veracruz. Y tenemos un WhatsApp 2281 22 86 54. Dudas, preguntas, aclaraciones, asesoría jurídica también, propuestas de temas que le interese que tratemos aquí, de eso se trata. Muy bien, pasamos a estas dos circunstancias, que es lo que nos han estado preguntando sobre todo, cuando se hace una donación de un inmueble. Mire usted, primero que nada, la donación debe ser aceptada, pero no puede ser una aceptación tácita, debe ser explícita. Y no nada más que yo le diga al donante que sí le acepto la donación, ni que se lo ponga yo en un papelito. La ley establece que debe ser con las mismas formalidades que se hace la donación. Si es un inmueble, debe hacerse en escritura pública. Si se hace en la misma escritura donde se está haciendo la donación, pues mejor. Pero vamos a pensar en un supuesto donde el que recibe la donación está de forma ilegal en los Estados Unidos de América y el donante está aquí en México. Pues viene el donante, se siente enfermo, lo que usted quiera, y hace la donación ante notario. Esa aceptación debe hacerse en vida del donante. Y mire usted, como se los he dicho aquí, el cónsul mexicano en el extranjero tiene funciones de notario, pero no puede hacer todos los actos jurídicos. Puede hacer testamento, poderes, revocación de poderes, aceptación de herencia, repudiación de herencia, nada más. Entonces no podría ser una aceptación de donación. Eso tendría que venir a México ante un notario, el donatario, y aceptar esa donación. Eso es importante. O hacer un poder ante el cónsul mexicano allá en el extranjero para que alguien en su nombre aquí en México haga la aceptación ante notario. Entonces, eso es muy importante que lo considere y haciendo una duda reiterada que nos han estado preguntando. Segunda cuestión. Hay una disposición en el Código Civil que establece que una persona no puede donar la totalidad de sus bienes. Si lo hace, pues puede dar motivo a una nulidad. ¿Por qué es esto? Pues para evitar que una persona quede en ruina y por causa de donar todos sus bienes. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en las escrituras de donación? Como no podemos tener la certeza de que son todos sus bienes o no lo son, lo que hacemos es establecer en la escritura que el donante nos declara bajo protesta de decir verdad que se está reservando bienes suficientes para vivir según sus circunstancias. Y esto es lo importante, que nos hable el donante con la verdad. Muchas veces, por alguna razón, tratan o nos dicen cosas que no son muy ciertas.
pensando que el notario, pues a veces es su amigo, es su notario de confianza, qué sé yo. Pero lo que está haciendo es haciendo una declaración bajo protesta, de decir verdad. Y eso, si no lo hacemos de acuerdo con la realidad, nos puede traer consecuencias incluso penales. Entonces, es bien importante que tomen en cuenta esto y le digan a su notario. Yo les digo siempre a mis clientes, es más importante que le digan al notario la verdad que incluso al sacerdote, porque pues el tema con el sacerdote es una cuestión de fe importante, claro, pero pues ya sabrá usted lo que hace con su fe. Pero si al notario no le dice la verdad, es en perjuicio de usted directo. Entonces es muy importante que le podamos decir al notario exactamente cómo son las cosas. Muy bien. Y ahora tenemos también el impuesto sobre la renta por adquisición. Mucha gente también nos ha preguntado aquí en el WhatsApp y nos pregunta cuando vienen a la oficina que no se puede vender abajo del valor catastral, que en Veracruz es el valor fiscal. Pues lo que dice la ley no es eso. Lo que dice la ley es, oye, si tú vendes a valor fiscal, entonces no se causa el impuesto sobre la renta por adquisición. La verdad es que incluso todavía podríamos escriturar un 10% abajo del valor fiscal, sin causar el impuesto sobre la renta por adquisición. ¿Qué es esto del impuesto sobre la renta por adquisición? Como ya lo hemos explicado aquí muchas veces, el impuesto sobre la renta es el impuesto a la ganancia, ¿vale? El impuesto sobre la renta por adquisición es cuando yo obtengo como adquirente una ganancia. ¿Cuándo es eso? Cuando prescribo un inmueble, esto es, estoy adquiriendo un inmueble por el transcurso del tiempo, obtengo una ganancia, pago el impuesto sobre la renta por adquisición. Cuando me encuentro un tesoro y entonces es algo que me encuentro, pago el impuesto sobre la renta por adquisición. Aquí hay que tener cuidado que no tenga valor histórico, porque entonces puede pertenecer a la nación y puede cometer un delito federal, como hay muchos casos que están documentados en la prensa. 3. Cuando me gano la lotería. Entonces, cuando me gano la lotería, obtengo una ganancia y debo pagar un impuesto sobre la renta por adquisición. También sucede esto cuando nos dona a alguien que no es un familiar en línea recta. ¿Como quién? Como un hermano. ¿Qué pasa si mi hermano me dona? Bueno, entonces ahí no está exenta y debe de pagar un impuesto sobre la renta por adquisición, que está en la tasa del 20% de la ganancia sin derecho a deducción. Y entonces ahí viene esta pregunta que les decía yo que nos hace la gente. ¿Verdad que no se puede vender abajo del valor catastral, que es el valor fiscal? Sí, sí se puede. Es de usted y usted lo puede vender. Vamos a pensar que usted tiene un inmueble que vale catastralmente $1,000,000 y usted viene conmigo y me dice, oiga, quiero venderlo en $1. Claro que puede, es de usted, ¿no? No sé las razones del precio, esa es cosa de usted. Nada más que el que compra, como está teniendo una ganancia de un 900, que es $1,999,999, sobre esa cantidad paga el 20%. ¿Por qué hace esto el Servicio de Administración Tributaria? Porque dice, bueno, no es lógico. Yo creo que me están tratando de defraudar, dice el Servicio de Administración Tributaria, Hacienda Federal. Entonces no hay problema, lo quieres hacer, lo puedes hacer, es tu libertad. Nada más que a mí me pagas tanto y hazlo como tú quieras. Entonces, de eso se trata. Sí se puede, pero hay
sale más cara esa donación que una compraventa. Por eso les decía yo al principio que no es cierto que todas las donaciones sean más baratas que la compraventa. Pero en fin, la recomendación es que no simulen actos jurídicos, por dos razones. La primera es porque si simulan un acto jurídico, están haciendo una compraventa y le ponen donación, hay dos grandes problemas ahí. Uno, la simulación da lugar a la nulidad. Si alguien no está conforme con el asunto y le perjudica, va y demanda la nulidad y la logra, la gana. Y ese digamos que es el menor de los problemas, porque al anularse regresan las cosas al estado en que tenían antes de celebrar ese acto jurídico. Ese digamos no es tanto problema. El problema es, vamos a pensar que yo hago una donación con mi papá, pero realmente es una compraventa y yo le entrego un dinero. Pues cuando él lo deposite en el banco o yo le hago una transferencia, entonces el SAT le va a decir, hey, ¿de qué es este dinero? Bueno, no es que no vamos a tener forma de acreditar ese ingreso, y entonces Hacienda va a decir, a ver, aquí hay un ingreso no declarado, por lo tanto me debes ISR, las tasas más altas están por ahí del 35%, e IVA 16%, aquí fuera de la zona fronteriza. Y entonces va a resultar peor el caldo que las albóndigas, decimos. Por eso no se debe simular los actos jurídicos, una, porque dan lugar a la nulidad, y dos, porque nos vamos a meter en problemas muy serios con Hacienda Federal y pues nadie queremos eso, ¿verdad? Muy bien, pues tenemos otros tipos de donaciones, estamos ya casi en el límite de tiempo que le dedicamos a estos programas, pero muy brevemente es la donación dineraria. ¿Qué pasa cuando el papá quiere comprar un inmueble al hijo? Va y decía antes, bueno, vengo a comprar este inmueble para mi hijo. Y aquí está el dinero que sale de cuenta del papá. Y lo que tenemos ahí, entonces, es lo que llamamos en temas de lavado de dinero como un beneficiario controlador. Y entonces, esto es, alguien más va a recibir ese dinero. Sí se puede hacer, pero tenemos que ser muy claros. Y lo que yo recomiendo en este caso es mejor hacer primero una donación dineraria y que el hijo venga y compre con ese dinero para trazar la ruta del dinero y evitar una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT que nos diga, a ver, pues no me quedó claro de dónde salió, cómo salió, prestado, no prestado, donado, etc. Acredítame el lazo de parentesco, en fin, una serie de circunstancias que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y la otra es la donación entre consortes. Aquí tenemos un tema interesante que ya lo hemos comentado, que hay un artículo en nuestro Código Civil que no es muy afortunado y que dice que se va a confirmar con la muerte del donante. Y aquí la duda era, bueno, ¿quién es el dueño mientras no se muere el donante? Y si el donante se muere después del cónyuge, por lo tanto, ¿quién es para ver quién lo transmite o no lo transmite por herencia, etc. Por eso es muy desafortunado, pero finalmente lo que se ha dicho, sobre todo por jurisprudencia, es que sí se transmite, pero finalmente lo que hace falta es, para evitar cualquier confusión y no afectar a terceros de buena fe, es que comparezca el cónyuge donante y dé su consentimiento con la enajenación. Y de esa forma, digamos, logramos que no se defraude a un tercer adquirente de buena fe. Para no complicarlos con otros temas ahí. Y por último, la donación de órganos. Este es un tema de salud, está en la Ley General de Salud. También se puede hacer por testamento, que no es muy efectivo. Yo les sugiero más otra cosa, que ese va a ser nuestro próximo programa, y que es
que hagan un documento de voluntad anticipada. Quiero decirles además que marzo es el mes de la voluntad anticipada. Estamos dando un mejor precio este mes de marzo para quienes hagan sus documentos de voluntad anticipada, y si ustedes ahí establecen la donación de órganos, pues de alguna manera es mucho mejor, más práctico y seguro para que sea efectivo. Pero ese es un tema que vamos a dejar pues para el próximo programa. Bien, estos eran los puntos importantes que quería yo tratarles el día de hoy. Recordarles nuestro WhatsApp 2281 2286 54. Dudas, preguntas, aclaraciones. Este es su programa El Derecho es para Todos. Soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, notario 30 de la demarcación de Jalapa, y les deseo que sea un excelente día.